usted se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia. Es un placer poder saludarles. Mi nombre es Víctor Treviño. Me acompaña mi hermano Jesús González y somos el Ministerio Profético Las Trompetas de Plata. Es una bendición poder saludarle. La Biblia dice en el libro de Efesios 2, del 4 al 9, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando hablamos de la salvación, entramos a un tema muy candente dentro de lo que es el cristianismo. Hoy hemos decidido tomar algunas preguntas que se nos han hecho y poder traerlas a la luz y poder ver qué es lo que dice la palabra conforme a la salvación. Hay una pregunta que tal vez ha sido la eterna batalla dentro de lo que es la teología cristiana, y hoy no queremos contestarla nosotros, sino que a través de la Escritura queremos poder hablar lo que la Biblia dice con respecto a la salvación. Y esta es una pregunta, hermano Jesús, que yo creo que es el tema principal cuando hablamos respecto a la salvación. Sabemos que hay dos corrientes dentro de la teología cristiana, unos que afirman que la salvación puede perderse y los otros que afirman que la salvación no puede perderse. La pregunta es, ¿podemos perder nuestra salvación? Yo creo que para poder contestar esta pregunta nos es necesario ir al comienzo, ir a la esencia de lo que es el Evangelio y poder entender qué es la salvación. Si nosotros podemos decir, bueno, yo creo que sí, yo creo que no, hay muchas opiniones. Sin embargo, no podemos regirnos por lo que nosotros pensamos o creemos, sino por lo que la palabra de Dios nos muestra. Entonces, creo que esta pregunta es clave. ¿Qué es la salvación? Para poder contestar si una salvación que hemos recibido de parte de Jesús, ¿podemos perderla o no podemos perderla? ¿Qué es la salvación? Amén. Creo que lo prometido es deuda, y este fue un programa que nosotros dijimos anteriormente que íbamos a traer, ¿no? Y gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos pone estas preguntas. Ya están desde la eternidad, como dice Víctor, desde la misma inicio de la iglesia primitiva ya se daba esta definición, sí. Ya se daba esta división, quiénes eran salvos y quiénes no. Pero nosotros decidimos hacer estas preguntas, creo que son claves, y estoy seguro que son claves para poder dar luz a lo que, como dije, desde la cruz del Calvario se viene haciendo esto. Entonces, esperemos que en Cristo y en el Espíritu de Dios pueda iluminarle a usted, pueda hacer que el Espíritu de Dios le ministre a usted y sea de mucha bendición estas preguntas que nosotros estamos colocando aquí. Vamos a tratar de responderlas por la palabra. No qué pienso yo, no qué piensa Víctor, sino qué dice la palabra acerca de esto. No son dos líneas de pensamiento, es la inspiración que el Espíritu Santo le hizo a Pablo, y a través de esta inspiración del Espíritu de Dios en la Biblia vamos a responder esto. Entonces, ¿qué es la salvación? Creo que es una pregunta clave para empezar para saber si se pierde o no se pierde, para hacer la introducción de esto, ¿verdad? ¿Es usted salvo o no es salvo? ¿Qué piensa usted de la salvación? ¿Qué es la salvación cuando hablamos de la salvación? O cuando alguien, por lo general aquí en Norteamérica, y lo que nos han enseñado el Evangelio, ¿verdad? Lo primero que hacen es presentar a Cristo como Salvador. Pero ¿Salvador de qué? ¿Qué es la salvación? ¿A qué se refiere cuando nos están hablando de la salvación? Entonces, esta pregunta nos la hicimos nosotros y quisimos ver cómo la Biblia se denota esto en la palabra. Entonces, cuando hablamos de salvación, estamos hablando de un acto que Dios hizo en la cruz del Calvario. Físicamente, cuando el Hijo de Dios se convierte 100% hombre, 100% Dios, se entrega por amor a nosotros, se hace físicamente. Pero desde antes de la fundación del mundo, este Cordero ya había sido dispuesto para esta salvación. O sea que la salvación no se dio solamente en la cruz del Calvario, sino que desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra, que ya se había predispuesto. Dios había escogido a él mismo tuvo que colocarse como Cordero perfecto para ser inmolado por nuestros pecados, para pagar la deuda de nuestros pecados, para cancelar la deuda, la pena que había con nuestro pecado. De esa manera nos justifica. Entonces, esta salvación
Es una salvación que habla en dos aspectos, muestra la palabra. El primer aspecto sería la salvación como evangelio. ¿Cómo es esto? Bueno, la salvación como evangelio es esta preciosa palabra inspirada por el Espíritu de Dios, dejada a nosotros, a todo el mundo. Ese es un aspecto de la salvación cuando hablamos de la salvación. Y el segundo aspecto sería el aspecto más importante, que es la salvación en cuanto a lo que refiere a la condenación, al juicio eterno, al juicio que ya fue establecido por la palabra escrita, por la palabra inspirada de nuestro Señor, de nuestro sagrado Dios, que la dejó a través del sacrificio de la cruz del Calvario, y es cuando se viene a ser patente en nuestras vidas. Cuando comienza esta historia de la iglesia cristiana, se le deja un manual, pero no comenzó allí, como dije antes, comenzó desde el Génesis, mucho antes del Génesis. Entonces, la salvación podemos hablar dos aspectos. La salvación, cuando se habla la palabra en muchos capítulos, muchos versos de la palabra, que una de estas tendencias o una de estas líneas de las que vamos a hablar después, de la línea de escuela de pensamiento, la usa mucho los versos bíblicos, 4, 6 o 10 versos bíblicos contra 60 o más versos bíblicos que usa la otra escuela. Entonces, cuando hablamos de esta línea de pensamiento, ellos usan mucho estos versos bíblicos y los sacan de contexto, llevándolo a la parte de hablar de salvación, pero no es la salvación que condena, la salvación, no hablando del juicio de la vida eterna, sino hablando de la salvación como evangelio, que es presentada como evangelio, hablando de una salvación que se presenta el evangelio. Entonces, algunos de estos versos son sacados de contexto y hablan de esta salvación como si estuvieran hablando del juicio, cuando en verdad el contexto de la palabra de estos capítulos muestra otra cosa. Entonces, como ejemplo podríamos hablar de Hebreos 6, del 1 al 6, y como tomé dos ejemplos, ¿verdad?, para hablar de lo que es la salvación con el evangelio y la salvación hablando del juicio final. Cuando hablamos del juicio final es que estamos hablando de una salvación segura. Es cuando estamos metiendo esta pregunta que acabamos de hacer: ¿se pierde la salvación o no? ¿Por qué hacemos esta pregunta? Porque esta pregunta va en relación con lo que Cristo hace en la cruz del Calvario para todo el mundo, pero va en relación con el juicio final. La salvación del juicio final es la paga del pecado, donde Él se viene a colocar en el medio entre Dios y los hombres para ser el único intercesor, para ser el único que muestra la sangre del Cordero. Y de esta forma, estos versos bíblicos, ¿verdad? Por ejemplo, Hebreos 6, que habla de que dejemos a un lado las enseñanzas básicas de Cristo, hablando del bautismo, dice Hebreos 6, hablando del fundamento de arrepentimiento de las obras, de la muerte, hablando de la fe, hablando de la instrucción sobre el bautismo y de la resurrección de los muertos. Son enseñanzas elementales, son enseñanzas básicas que en este Hebreos 6 Dios dispuso dejarlo allí para mostrar esto, ¿verdad? Y en el verso 4 al 6 es donde habla de lo que estos armenianos de la línea armeniana, la escuela armeniana, usa uno de estos versos como principal para tomarse de que la salvación se pierde. Entonces venimos a mostrar qué es la salvación entonces y por qué es necesario dar esta explicación. Porque si estos dos pensamientos han estado desde el principio, desde antes de Carmino y de antes de Arminio y de antes de Calvino, quiere decir que hay una división, pero hay una seguridad en Cristo, y esa seguridad es la que nosotros venimos a exponer por la palabra. Víctor. Así, yo pienso que la manera más fácil de poder definir lo que es la salvación, si vamos al hebreo, es la palabra Yeshua, que significa Jesús. Entonces, la connotación de la palabra en el hebreo es muy extensa. No solamente significa salvación, paz, prosperidad, gozo, seguridad, aliviar de una carga, eso es lo que significa. Pero cuando vamos al griego, me llama la atención porque es la palabra sotería, que significa salvación, liberación, salud, protección, y simplemente lo que significa la palabra salvación es Jesús. Amén. Jesús es la salvación. Él vino a pagar por nuestros pecados en la cruz del Calvario, y Él vino a hacer algo que tú y yo jamás íbamos a poder ser capaces de poder hacerlo. ¿Por qué? Porque Él vino a derramar su sangre, una sangre que no estaba contaminada, una sangre divina que Él vino a vertir en la cruz del Calvario para poder darnos vida y vida en abundancia, dice la palabra. Entonces podemos decir que la salvación es Jesús, simplemente. Amén. Jesús es la salvación, y desde este punto queremos partir para poder entender si podemos perder o no perder la salvación. La pregunta que comúnmente se nos ha hecho
o la inquietud que muchas veces la gente tiene es cómo sé si he sido salvado. Ahora, en varias ocasiones he escuchado mucha gente decir que no saben si son verdaderamente salvos. Creo que para poder entender en realidad si hemos sido salvados o no, la pregunta que usted decía, ¿salvados de qué? Entender primeramente si hemos sido salvados de qué. Tenemos que volver a la esencia del Evangelio. La palabra dice que cuando Jesús, Él fue llevado al desierto por el poder del Espíritu Santo después de que fue tentado, dice que ángeles servían, pero después de eso dice que Él salió a predicar el Evangelio. Y la predicación de Jesucristo era muy sencilla. Él decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso lo podemos encontrar en el libro de Mateo capítulo 4 versículo 17. Entonces, el primer mensaje que Jesucristo predicó en la tierra fue el arrepentimiento. Esta es la primera base de la cual nosotros queremos tomarnos y poder entender si somos salvos o no. Va a depender del arrepentimiento. Y esta palabra tiene que ver con la palabra griega metanoia, que quiere decir un cambio de dirección, un cambio de sentido. Es decir, que íbamos en una dirección de muerte y cuando fuimos salvados cambiamos de dirección y empezamos a caminar hacia la vida eterna. Tiene que ver con el nuevo nacimiento. En el libro de Juan, capítulo 3, el Señor Jesús empieza a hablar con Nicodemo y hay una serie de preguntas que se dan, ¿no?, con respecto a lo que es el poder ver el reino de Dios. Entonces ahí le dice en el 3 al 5, dice: de veras te aseguro, le dice Jesús a Nicodemo, quien que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, le dijo Jesús. Y después le dice: yo te aseguro que el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Entonces es interesante porque el nuevo nacimiento, mejor conocido en la teología cristiana como la regeneración, es el proceso divino donde Dios nos imparte una nueva naturaleza. Y esto es lo más importante y esta es la base de poder entender si Dios nos ha salvado o si Dios no nos ha salvado. Porque la Biblia dice en el libro de 2 Corintios capítulo 5 versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esto tiene que ver el nuevo nacimiento, que hemos nacido de nuevo, de una simiente incorruptible, y eso quiere decir que venimos de Dios. Dice: he aquí todas las cosas, no dice solamente unas, todas las cosas son hechas nuevas. Entonces un cristiano que ha nacido de nuevo, una persona que ha nacido de nuevo, mejor dicho, es un cristiano que muestra frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? El Señor dijo de esta manera, Juan el Bautista lo dijo de esta manera: por sus frutos los conoceréis. Tenemos que dar un fruto que pueda manifestar que somos hijos de Dios, que hemos cambiado de naturaleza, que se ha producido algo nuevo en nosotros y que estamos caminando hacia la vida eterna. Entonces, esto es interesante porque no podemos decir que ya no pecamos. Muchas veces la culpa o el decir, ¿sabes qué? Yo no sé si soy salvo o no, es por la culpa del pecado. ¿Por qué? Porque estamos en un cuerpo de carne. Ahora, la Biblia dice en el libro de 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8, si nosotros afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no tenemos la verdad, porque todos pecamos, dice la palabra, o por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la diferencia entre un cristiano y una persona que no ha nacido de nuevo es que el cristiano peca, pero no practica el pecado. Y esta es una diferencia que tenemos que hacer, porque si no entendemos esto, nunca vamos a poder entender si verdaderamente Dios nos ha salvado o no. La Biblia en el libro de 1 de Juan, capítulo 3, versículo 6, dice: todo el que permanece en Él, ¿en quién? En Cristo, dice, no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no le ha visto ni lo ha conocido. Esto no significa que no pequemos, porque 1 de Juan capítulo 2 versículo 1 dice de esta manera: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mira la diferencia. Nosotros pecamos, pero no cometemos, no practicamos el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo pecar tal vez con mis palabras,
con mis acciones, con mis pensamientos. Pero una persona que no ha nacido de nuevo, su naturaleza es una naturaleza caída y él es experto en pecar. Él practica el pecado, su mente, su corazón están inclinados completamente al mal. ¿Por qué? Porque no han sido vivificados por la palabra, porque no han nacido de nuevo a una nueva esperanza. Y esa esperanza únicamente la podemos encontrar en Cristo. Ahora, hermano, ¿cómo sé si verdaderamente he sido salvado? Esta es la pregunta que comúnmente se nos hace, que comúnmente la gente tiene. ¿Cómo sé verdaderamente si he sido salvado? Y está en la línea del pecado. ¿Por qué? Porque si tú pecas y tú no sientes remordimiento en tu corazón, si tú no sientes convicción de pecado, sabemos que el Espíritu Santo es el encargado de producir convicción de pecado en nosotros. Y la Biblia dice que el que no tiene el Espíritu de Dios no es hijo de Dios, sino que es hijo del diablo, dice de esta manera. Entonces simplemente, si nosotros hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo trae convicción a nuestra vida de pecado para que nosotros nos arrepintamos y nos volvamos a Dios. El que no siente convicción de pecado en su corazón simplemente no ha nacido de nuevo, porque está practicando el pecado y el Espíritu Santo no habita en él. Qué fuerte es esta declaración, pero qué verdadera, porque siempre que nosotros a veces cometemos errores, está el Espíritu Santo ahí tocando la puerta. Está el Espíritu Santo ahí martillando el corazón diciendo, ¿sabes qué? Lo hiciste mal, corre a Jesús, corre a la gracia, refúgiate bajo la sangre. Y es una línea muy delgadita, muy delgadita, que si nosotros pasamos por ahí, podemos decir, bueno, pues puedo pecar, ¿no? Puedo estar pecando. A cabo, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. ¿No dice el libro de Romanos capítulo 6? Hay que pecar para que la gracia sobreabunde. Dice el apóstol Pablo, no. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos vendidos al pecado, pero fuimos comprados con la sangre de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no practiquemos el pecado, para que el pecado ya no se enseñoree de nosotros. Esto no quiere decir que no vamos a pecar, porque no estamos en un vehículo de carne todavía, en una naturaleza que todos los días reclama su posición. Pero todos aquellos que hemos nacido de nuevo, tenemos la convicción en nuestro corazón que el Espíritu Santo habita en nosotros y Él nos hace volvernos de todo pecado y clamar a la sangre de Cristo. O sea que de esa pregunta parte otra sería, ¿no? ¿Cómo sé yo si soy salvo? ¿Verdad? Víctor explicaba alguno de las definiciones, pero otra de las respuestas a esto es saber qué es un cristiano. Porque todo el mundo se dice cristiano. Sí. Ahora todo el mundo, ¿tú crees en Cristo? Sí, yo creo. Hasta el diablo cree y él es cristiano entonces. Hay que saber entonces el concepto de lo que es un cristiano verdadero. Entonces, para saber este concepto, tenemos que saber que un cristiano no es esa persona que un día pasó al altar y hizo una oración, o aquel que hizo la oración de confesión, o aquel que viene de una familia cristiana, ¿verdad? Que viene de hijos de apóstoles, viene de hijos de profetas, o viene de hijos de pastores. Eso no quiere decir que seas cristiano. La Biblia dice que esto es por fe. Esto no es de carne ni de sangre. O sea que esto no es por una descendencia de carne y sangre que yo voy a ser cristiano. Esto es por fe. Entonces, ¿cómo podríamos decir esto? Esto que he dicho forma parte de la experiencia cristiana, por supuesto. Hacer la confesión, publicarlo, hacerlo públicamente, ¿verdad? Arrepentirse de corazón genuinamente sería la primera característica que denota esta pregunta. Genuinamente. ¿Por qué genuinamente? Porque cuando uno se arrepiente y viene a los pies de Cristo, es donde Dios comienza la obra. Es lo que le explicaba allá en el libro de Juan, el capítulo 3, del verso 3 al 7, cuando se le presentó este maestro Nicodemo, que le dijo, es necesario que nazcas de nuevo. Entonces este arrepentimiento genuino lo que va a traer es un nuevo nacimiento, una nueva formación, una nueva creación, una nueva criatura en la persona que se arrepiente. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de estas tres características que nombré aquí que no son, y que la gente cree que por hacer eso ya puede decir soy un cristiano? Ya le podemos decir, hermano, bienvenido, usted es mi hermano en Cristo, porque cuando en realidad no ha empezado el proceso de santificación o de discipulado para entender la palabra. Es un bebé y tenemos que tratarlo como bebé. Cuando llegamos todos, así nos tratan a todos. Pero la Biblia dice que en Corintios, ¿verdad?
La definición del cristiano verdadero sería 2 Corintios 5:17, donde dice que si de modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Estos versos hablan de la persona que se ha convertido enteramente a una nueva creación, a un nuevo diseño, a un nuevo establecimiento de Dios por la palabra. Esto no es por lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que ya está establecido en la palabra. Entonces ya haciendo esta regeneración, porque comienza la regeneración de la nueva creación, de la nueva criatura, y es lo que da paso a esta pregunta, Víctor. ¿Cómo sé yo si soy salvo? Esa es una de las convicciones. Que el fruto, Víctor habló del fruto, habló de una nueva creación, de una nueva criatura, pero en verdad la Biblia habla, Juan 3:7, cuando habla de Nicodemo, habla del agua y del espíritu, ¿verdad? ¿Qué haría el agua? ¿Qué simbolizaba el agua? ¿Verdad? La Biblia habla que por el lavamiento de la palabra nosotros somos santificados. Y esa es la parte física, que simboliza la parte física y espiritual. El morir, ¿verdad? Entrar al agua como bautismo en la muerte de Cristo y la resurrección de Él. El crecer, ¿verdad? Que sería la resurrección, el sumergimiento y el crecimiento, la muerte y la resurrección en Cristo Jesús. Creo que es una de las connotaciones de la convicción que uno puede ver en un cristiano. Cuando esta nueva naturaleza se da en uno, cuando este nuevo nacimiento se da en uno, cuando uno cambia de naturaleza, cuando Dios lo transforma a uno y empieza la transformación, valga la redundancia, de la nueva naturaleza. Entonces pasamos de muerte a vida, sabiendo que estábamos muertos en delitos y pecados, y sabemos que desde la cruz Dios nos justifica, ¿verdad? Fue un hecho que Dios hizo en la cruz del Calvario, es un hecho pasado, ¿verdad? Pero ¿cuándo entra esta regeneración? Cuando empieza la santificación que la hace el Espíritu de Dios por la palabra. Así es interesante decirlo de una manera tal vez más clara, ¿no? ¿Qué es ser un cristiano? Un cristiano, la misma palabra te lo dice, es un seguidor de Cristo. Amén. La Biblia dice, todo el que quiera ser mi discípulo, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sí. El libro de 1 de Juan dice ahí en el capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Entonces un cristiano se da a notar por sus frutos. ¿Cuáles son los frutos del cristiano? Oración, palabra, ayuno, búsqueda de Dios, predicación del evangelio. Sencillamente a veces se nos predica un evangelio tan light, un evangelio tan sencillo, por decirlo así, de una manera que dice, bueno, ¿tú crees en Jesús? Sí. ¿Quieres aceptar a Jesús? Sí. Dios, si aceptas a Jesús, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar una casa, Dios te va a dar un carro. Y ese no es el evangelio. Nosotros no podemos traer a las personas a Cristo por medio de las riquezas de este mundo. Nosotros tenemos que traer a las personas a Cristo por medio de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Es una diferencia muy grande. El evangelio es y depende de esa cruz. El evangelio se basa en esa sangre derramada. El evangelio se basa en lo que Jesucristo hizo por nosotros hace más 2014 años atrás. Entonces es necesario poder entender que un verdadero cristiano es una persona que empieza a seguir a Jesús, que empieza a andar como Él anduvo, que empieza a anhelar. ¿Por qué? Porque hay una nueva naturaleza en Él, un cambio de vida, un metanoia para Él poder seguir las cosas que vienen de arriba. Ahora, la pregunta más controversial, hemos llegado al punto de la pregunta más controversial, y mire, esto que vamos a hablar lo decimos con mucha humildad, con mucho temor de Dios. No queremos dar nuestra propia opinión, queremos hablar lo que la palabra de Dios dice. Nosotros somos un ministerio que estamos comprometidos a hablar la verdad, a hablar lo que está en la palabra de Dios. Y hoy creo que las escrituras van a hablar por sí solas, ¿no? Entonces, esta pregunta es, una vez que he sido salvado, que sé que estoy dando frutos, que siento la convicción de que Dios me ha salvado, ¿puedo perder mi salvación? Esta es una pregunta que a todos les cae como un balde de agua fría, ¿no? Muchos dicen que sí, muchos dicen que no. Y como dije, es una de las preguntas más controversiales dentro de la iglesia cristiana. Es interesante poder partir, tal vez, creo, desde el corazón de la Biblia. Amén. Para poder entender si verdaderamente podemos perder esta salvación. ¿De quién depende la salvación? Que ya hablamos de la salvación en el hebreo, significa Yeshua, significa Salvador, Jesús. La salvación en el griego
es la palabra sotería, que es liberación, tomar la carga de. Entonces vamos a Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe que este pasaje de la Biblia es el más usado, es el más conocido? Creo que es el primero que todos aprenden, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque es el centro, es el corazón de la Biblia, porque el corazón de la Biblia es la salvación del ser humano. Entonces, vamos a empezar hablando lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Qué manera tan grande de poder el Padre manifestar su amor al mundo al enviar a su Hijo. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, una de las posturas es decir, bueno, pues tú tienes que permanecer creyendo, si no te puedes perder. Pero otra postura es el que tenga vida eterna. ¿Qué es la eternidad? ¿Es algo temporal? ¿Es algo pasajero? Lo podemos entender por la palabra. Dios no va a ofrecer algo que Él no pueda cumplir, porque la salvación no la logré yo, la salvación no la logró usted, la salvación fue independiente de mí. Por tanto, la Escritura dice que la salvación es eterna. Dios es el mejor, es el Dios, es el mejor inversionista de todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Él nos compró, Él se aseguró de pagar el precio más alto para que nada ni nadie pueda separarnos de Él. El que se atreva a decir que la salvación se pierde, tiene que ser capaz de poder pagar un precio tan alto como lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y derramar su sangre, que yo no creo que tenga el valor que lo que tiene la sangre de Cristo. Miren lo que dice el libro de Efesios 2, que fue el pasaje con el que abrimos. Sí. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, no teníamos vida, éramos reos de muerte, y nuestro camino era un camino de perdición, dice, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia, y esta es la palabra clave. Esta es la palabra. No es algo que nosotros buscamos, no es algo que nosotros, porque el hombre es incapaz de buscar a Dios, ¿por qué? Porque está muerto, dice la palabra. Entonces, porque por gracia soy salvo, dice, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es decir, esto dice el libro de Juan, el apóstol Juan, él escribe, dice que todos los que hemos creído nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, y esto no es de voluntad de varón, esto no es de sangre, sino que esto viene de Dios, esto viene del cielo. Todo buen don y toda dádiva descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia, Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, esto no te pertenece a ti, esto no me pertenece a mí, no le pertenece a usted. Dice, pues es don de Dios, es un regalo, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermano, nadie puede ganarse. Nadie puede ganarse la salvación. Entonces, ¿para qué decir, bueno, si no te pudiste ganar la salvación con obras, ¿cómo quieres mantenerla con obras? No podemos mantenerla con obras. ¿Por qué? Porque la salvación es eterna, la salvación viene del cielo, la salvación es Jesús. Jesús no puede perderse. Muchas veces decimos, no, es que si tú te apartas del camino de Dios, y no entendemos a veces que es una salvación tan grande. Y hay algunos pasajes que al parecer podrían notar como que se pierde. Sin embargo, cuando uno estudia la Biblia, nosotros tenemos que usar las leyes de la hermenéutica. ¿Qué son las leyes de la hermenéutica? Estudiar la Biblia desde su contexto para no sacar un pretexto de ella y decir, bueno, sí es. Tenemos que leer el capítulo, lo que está antes, lo que está después, para poder determinar qué es lo que verdaderamente el pasaje nos está hablando. Ahora, tenemos que entender que la salvación fue por gracia. No hicimos nada para merecerla. Estábamos muertos, éramos reos de muerte, estábamos perdidos, nuestro destino era la muerte eterna, pero Cristo nos salvó, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados. La Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 8, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Antes
en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque por lo cual dice, estoy seguro, dice el apóstol Pablo, mira estas palabras, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Yo te pregunto, ¿somos más tal vez que todas estas cosas? ¿El ser humano es capaz de poder separarnos de un amor? La Biblia dice en el matrimonio, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. La unión que nosotros hemos tenido con Cristo a través de su sangre no puede separar al hombre. ¿Por qué? Porque la salvación es eterna y la salvación, dice la palabra, le pertenece al Señor. Amén. O sea que ahí mismo en ese verso, en el capítulo 2, más abajo, tú hablabas de lo que es la hermenéutica. Más abajo en el verso 8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino del regalo de Dios. Leo de la Nueva Versión Internacional. No por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Dios, Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. O sea, si la fe ha sido dada por la gracia, por la misericordia de Dios, ¿cómo creemos que podemos sostener esto por obras? Si aquí dice que no es por obra. Entonces, una de las cosas que estas líneas o estas tendencias denotan es que prácticamente que están entrando en todas las líneas del mundo en cuanto a lo que son escuelas y en cuanto a lo que son los pensamientos en la iglesia. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de sectas, estoy hablando de sectas, estoy hablando de religiones, no de una relación con Cristo como lo tienen los verdaderos cristianos, como es la iglesia primitiva, la fundación de la relación con Cristo, de poder entender quién es nuestro Señor, el Salvador y lo que hizo en la cruz. Estoy hablando de las sectas que prácticamente su ideología o su suelo, su piso para sostener su ideología son las obras. Hablando de musulmanes, hablando de mormones, hablando de testigos de Jehová, hablando de todas las sectas que puedan haber fuera de la palabra verdadera, fuera del cristiano verdadero, las mantienen con obras. Entonces, esta línea de pensamiento de armeniano prácticamente como que quiere añadirle algo al sacrificio de la cruz, como que no fue completo el sacrificio de la cruz. O sea, le tenemos que añadir que somos buenos y que hacemos buenas obras, o que nosotros podemos decidir o podemos decir, escoger la salvación o no. Es como si Cristo estuviera preguntándole al mundo, ¿será que yo los puedo salvar o no? Él vino para salvar a todo el mundo, pero ¿salvó a todo el mundo? Yo creo que no. Yo creo que Él tiene un remanente, dice la palabra, y lo sigue teniendo y lo va a seguir teniendo hasta que Él venga. Y este remanente es el que va a dar la palabra del Evangelio para que otros puedan ser salvos. Para que otros, en la elección de Cristo, en la elección soberana que hizo Dios, ahí no tenemos nosotros nada que ver. Entonces, ¿cómo por obras nosotros vamos a creer que podemos obtener la salvación? Es algo que volveríamos a crucificar a Cristo, como dice más adelante, y vamos a leer más adelante los capítulos, versos que lo dice bíblico. Es como volver a echar el fundamento de Cristo, volver a predicar cada vez que yo... Y podría hacerme yo muchas preguntas, como más adelante los vamos a hacer. Si se pierde la salvación, ¿cuántos pecados tendría yo que cometer para perderla? 1, 2, 5. ¿Cuántos meses al año yo podría pecar y cuántos no? ¿Cuánto tiempo yo podría durar un pecado y cuánto no para perderla? Esto no depende de esto, mi hermano. Esto depende de lo que ha hecho Cristo en la cruz del Calvario, y que podamos entender de las cosas espirituales. Yo no puedo decidir como hombre. Él ya tomó la decisión por mí. Él ya tomó la decisión de que esta salvación está segura más en Cristo que en el hombre. Si el hombre le tocara decidir, va a seguir decidiendo como usted hoy en esta mañana, sentado frente al televisor, o si nosotros salimos y queremos evangelizar ahí en la calle. Esta pregunta de que si la salvación se pierde o no, es tan sencillo como probarlo allá afuera. Cuando usted le habla de Cristo a alguien, lo primero que te hacen es rechazarlo. Si ellos tomaran la decisión de decir yo voy al cielo o no, por supuesto todo el mundo va a decir que va al cielo.
pero están tomando la decisión correcta por ellos. Muchos escogen seguir en su vida, porque ellos dicen, yo decido. Este no es el tiempo, todavía no es el tiempo. Cuando sea más adulto, más adelante yo puedo decidir si acepto a Cristo o no. Entonces ya Dios tomó esta decisión. Y es lo que nosotros queremos demostrar por la palabra. Efesios 2:8, lo que leíamos, esto es por gracia. Esto es por la misericordia de Dios. Esto no es por lo que yo hago, por muchas cosas que pueda hacer. Esto es porque el Dios poderoso en la misericordia de Dios ya nos escogió desde la fundación del mundo. Él ya sabe, ya conoce todas estas cosas. A Él nada lo va a tomar por sorpresa. A Él nada lo hizo, el diseño que Él plantó desde el Edén, a Él nada lo hizo por ver si funcionaba o no. Él ya conoce todas las cosas. En la ciencia, Dios es un Dios que conoce desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación del hombre. Ya Él sabía todas las cosas y sabe todas las cosas. Así que esto es por gracia, Víctor. Y esta pregunta es clave. ¿Se puede perder o no? Ese es el meollo, ese es el centro de esta prédica de, como dice Víctor, humildemente queremos desarrollarla. Y en la segunda parte de esta predicación vamos a ir a los versos claves bíblicos donde se habla de esto. Pero esta pregunta es necesaria porque no solamente podemos decir que un cristiano es cristiano por lo que dije antes, sino porque ha sido justificado. Y esa justificación se dio en el pasado, desde antes de la fundación del mundo, y se completó o se inició físicamente en la cruz del Calvario. Cuando Dios paga por la pena del pecado, pagó un precio, y ese precio tiene un sentido espiritual que Él ya compró a todo el mundo, ¿verdad? Pero no, Dios no dejó ese que el hombre habla del libre albedrío para que el hombre pueda decidir, porque Él sabe que en esta descendencia pecadora nuestra voluntad está sujeta al pecado. O sea que todo lo que vayamos a escoger fuera de Cristo está sujeta a pecado. Nos vamos a perder. Nunca un hombre que haya vivido en pecado toda la vida y que no haya podido llegar a esta luz o aceptar esta luz, por decirlo algo, porque en realidad no acepta, Dios lo atrae. Cuando yo vine a los pies de Cristo me habían hablado millones de veces. ¿Cuándo hice o acepté esto? Cuando Dios me atrajo a Él, porque en verdad Dios dice, ustedes no me eligieron, yo los elegí a ustedes. Entonces esta atracción de venir a los pies de Cristo lo hace solo el Espíritu de Dios, lo hace solo el Señor a través del sacrificio. Víctor. Creo que la línea que tenemos que guardar es una línea muy delgadita, porque hay sectas, por ejemplo, de lo que son los salvos, siempre salvos, que toman esta gracia para abusar de ella. Es decir, dicen, bueno, pues Cristo ya pagó el precio en la cruz del Calvario, ya ha sido justificado, y conocen doctrina, conocen palabra, y dicen, bueno, vamos a pecar. Al cabo Dios ya me salvó, y como Dios me salvó y Él tiene el control de todas las cosas, Él me va a librar al final. Yo soy salvo y yo voy con Él. Pero ahí es donde está la línea de lo que hablábamos. El cristiano peca, pero no practica el pecado. Una persona que practica el pecado simplemente nunca ha nacido de nuevo, no ha sido regenerado, no ha cambiado su naturaleza, sigue viviendo en las obras de su carne, en una muerte espiritual, no es salvo. El profeta Isaías dijo de esta manera: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La Biblia dice en el libro de Romanos 10 que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón, el problema es que hay mucha gente que no solamente lo ha confesado con su boca, pero no ha habido una circuncisión del corazón, como dice el apóstol Pablo. No hemos cambiado acá adentro, como dice la palabra, no hemos nacido de nuevo, no ha habido un verdadero arrepentimiento. Y una persona que piensa de esta manera, bueno, la salvación no se pierde, bueno, vamos a pecar, al cabo Dios me libra, es que verdaderamente nunca has nacido de nuevo. Hombre, ¿por qué te engañas a ti mismo? Dice la palabra. ¿Por qué nos engañamos a nosotros mismos? Porque en nosotros está el querer. Dice la Biblia que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Todos queremos hacer lo bueno, pero en nuestra naturaleza caída antes de Cristo no podemos hacerlo. Como usted decía, nuestra libertad está solamente en Cristo. La Biblia dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Libres de un pasado que nos tenía presos, libres de unas cadenas que nos ataban, pero solamente la sangre de Cristo es la que nos puede dar libertad. Yo siempre digo, si la salvación depende del hombre, cuídala. Si la salvación depende de ti, cuídala, porque se te va a perder. Pero si la salvación depende y descansa en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, ten la seguridad de que Él te va a mantener firme hasta el fin. Dice la palabra que el apóstol Pablo dijo: yo sé que Él me mantendrá firme sin caída
hasta el día de mi depósito. ¿Por qué? Porque sabemos en quién hemos creído. Creemos que Dios es fiel, Él permanece fiel por todas las edades. La palabra dice, no mudaré el pacto que ha salido de mi boca. Y vamos a estar hablando ahorita en el segundo capítulo. Pero es interesante, la Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 27 al 29, este capítulo es clave, porque dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen, dice, y yo les doy vida eterna. Y mira lo que dice, esta es la seguridad, no te lo está diciendo, no te lo estoy diciendo yo, no te lo está diciendo Jesús, no te lo está diciendo, te lo está diciendo la misma palabra, te lo está diciendo la misma Biblia que fue escrita por el dedo de Dios, por la sangre de Cristo fue sellada. Dice, no perecerán jamás. Esa palabra perecer es que no se van a perder. ¿Por qué? Dice, y nadie las arrebatará de mi mano. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Ahora, qué fuerte declaración. Porque a veces las personas que piensan que esta salvación puede perderse, dicen, bueno, es cierto, nadie puede arrebatarnos de la mano de Dios, pero yo puedo salirme solito. Y a veces nos estamos comparando con Dios, a veces nos queremos poner a la misma posición de Dios, no entendiendo que Dios es un Dios tan santo, que Dios es un Dios tan soberano, que dijo el profeta Isaías, soy hombre muerto. El apóstol Juan dijo lo mismo, dice la palabra que cayó al suelo. ¿Por qué? Porque mis ojos han visto, decía, al Salvador. Wow, y había una inquietud en su corazón, en su espíritu, pero Dios es fiel, Dios es poderoso para poder cumplir su palabra. Hermanos, amigos, la salvación depende de Cristo. La salvación depende de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por eso podemos decir con una seguridad, no de lo que nosotros creemos o pensamos, sino la seguridad que nos da la palabra de Dios, que nos dice en el libro de Apocalipsis capítulo 13, que el Cordero fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo, que cuando Adán y Eva pecaron, dice la palabra, cubrieron sus cuerpos con hojas secas, pero ya el Padre estaba proveyendo el Cordero, y el Padre, para poder cubrirlos, para poder darnos una herencia, para poder darnos esa seguridad de que si somos hijos, somos herederos y somos coherederos con Cristo Jesús. Yo pienso que la seguridad más grande que tenemos es, como dice el libro, la palabra en el libro de 2 Corintios capítulo 1, que nosotros hemos recibido las arras del Espíritu, el sello del Espíritu Santo se ha puesto sobre nuestro espíritu. ¿Y quién podrá separarnos del amor de Dios? Dice la palabra. Muchas veces dicen, bueno, la salvación se pierde, entonces Dios te va a borrar del libro de la vida, te arrepentiste y te vuelve a poner. No puede pasar así, hermanos. La salvación es eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eternidad está hablando de algo que no se puede perder, que algo que no se puede comprar, que algo que no se puede ganar por nuestras propias obras, sino de algo que nosotros hemos recibido por fe, por gracia, en creer en el nombre de Jesús. Es tan increíble que si en dado caso, ¿cuántas obras tendríamos que hacer para sostenerla, ¿no? Si se basara en las obras y no en la fe. Hermano, si no pudimos ganarla por las obras, ¿cómo vamos a sostenerla? Por las obras. Por las obras. ¿No? Esa es mi pregunta. ¿Cuántas buenas obras tendría yo que hacer al año, al mes, a la semana, para poder guardarla, ¿no? Para poder sostenerla? Entonces son cosas que hay que ir abriendo el corazón y la mente para entender que el sacrificio de la cruz del Calvario bastó. Una sola vez y para siempre, dice la Biblia. Una sola vez y para siempre, Él quitó la condena de pecado. No quitó el pecado, quitó la condena que había del pecado. Seguimos viviendo, seguimos pecando, pero es como decía Víctor en el libro de Primera de Pedro, dice, a los que practican el pecado. Un cristiano en Cristo verdadero, un cristiano verdadero, viviendo la fe en saber que fue redimido, no va a practicar el pecado. Sí caeremos, nos levantaremos, como dice la Biblia, 7 veces caerá, 7 veces se levantará, pero entendiendo que esa salvación depende es de la fe en Cristo Jesús, y que el Espíritu Santo que fue dejado para convencimiento de pecado, para redarguir el corazón del cristiano, dice la Biblia, en otra, ahora se me viene, que estaban en nosotros o en medio de nosotros y que salieron de nosotros. Si salieron de nosotros es porque no eran verdaderos. No vivían el evangelio de verdad en Cristo, y de verdad no eran cristianos. Nunca fueron salvos, nunca llegaron a ser salvos. Entonces, creo que con estas preguntas bases
¿verdad? Y en el segundo blog vamos a estar hablando directamente de los capítulos, de los versos bíblicos que habla la Biblia, si se pierde o no, para que le quede a usted, como nos ha quedado a nosotros, bien claro y estar definidos en Cristo Jesús, lo grande y maravilloso que fue este sacrificio en la cruz del Calvario. Bendiciones. Quiere que usted se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia.